Cuando hablamos de las lesiones que pueden afectar al axón, como en el axón se produce el proceso de mielinización, vamos a hablar de las enfermedades desmielinizantes. En la anterior clase hemos visto eso, ¿no es cierto? Hemos visto la esclerosis múltiple, hemos visto la mielinolisis pontina, entre otras patologías más. Ahora, cuando abordamos la patología neurodegenerativa, quiere decir, como su nombre indica, que va a haber degeneración del citoplasma neuronal. Viene afectado la estructura axónica, así como también el pericardio. ¿Bien? Dentro de ellas vamos a encontrar, por ejemplo, las enfermedades iónicas, priónicas, perdón, en la cual va a existir una agregación intracelular de una proteína priónica. Y esto habitualmente desencadena una esponjiosis cerebral por vacuolización. Se desencadena un proceso de vacuolización dentro de la neurona. Ay, caramba, perdón. Voy a grabarlo para que lo puedan ver después, ¿ya? Deme un segundingo. Lo voy a colgar a la plataforma también. Recording in progress. Muy bien. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas, la patología priónica es una de causa extrínseca. Muy bien. Se, se produce, como su nombre indica, por priones. ¿M? Mm, Estos componentes son simples, son cadenas de proteínas. Muy bien. El nivel de complejidad, las enfermedades infecciosas pueden ser causadas por protozoarios, por insectos, que son los más grandes, protozoarios. Después vamos a hablar de los parásitos. Después vamos a hablar de las bacterias. Después vamos a hablar de los virus. Muy bien. De acuerdo a la complejidad, los insectos obviamente son estructuras más voluminosas, más grandes, más complejas, que están compuestos por incluso varios tipos de tejidos. Los protozoarios también son estructuras complejas eh, que tienen la capacidad de infectar, de desencadenar algún cambio dentro de la estructura orgánica del organismo, ¿no? Los parásitos también, las bacterias ya son mucho más sencillitas. Las bacterias están formadas por solamente un componente celular con un núcleo. Los virus ni siquiera tienen esto, solamente tienen material genético ADN dentro de una cápside, ¿no es cierto? Hay estructuras mucho más sencillitas, que son los priones, que ni siquiera están formados por ADN y tampoco tienen una cobertura. Son proteínas libres. Muy bien. Son desencadenantes de una patología priónica, por lo tanto. La patología priónica se caracteriza por esto, por la existencia de espongiosis. ¿Qué es la espongiosis? Aquí vamos a dibujar la corteza cerebral. El cerebro habitualmente con las priosis sufre espongiosis, empieza a aumentar de volumen, empieza a aumentar de tamaño, debido a que la célula empieza a vacuolizarse, como hemos visto acá. Existe vacuolización a nivel del pericarión, empieza a llenarse de vacuolas con líquido y empieza a aumentar su volumen, se vuelve mucho más voluminosa. Por lo tanto, el parénquima cerebral empieza a crecer hacia alrededor. Bien, aquí vamos a ver espacios de sustancia gris bastante grande. Y pérdida de las comisuras cerebrales, pérdida de los surcos cerebrales, se va volviendo liso y va conformándose de una manera similar a una esponja. De ahí viene, ¿no es cierto? Espongiosis. Y no, existe un sobrecrecimiento a predominio de la sustancia gris. No quiere decir que existe más sustancia gris, sino que existe un proceso inflamatorio intracelular, un proceso de vacuolización intracelular en la cual está desencadenando un trastorno cortical. Muy bien. En la primera diapositiva que hemos visto también la vacuolización intracelular está asociada a una enfermedad
degenerativa autoinmunitaria que se llama la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs. Muy bien, eso es pregunta de evaluación. Muy bien, también puede ser estar presente en algunas patologías sindrómicas asociadas a otros trastornos, con síndrome de Gerstmann-Strauss-Schenker. Muy bien. Puede estar también asociado hacia el insomnio familiar mortal, que es una patología un tanto especial. Es cuando el paciente deja de dormir. En la clínica es básicamente eso, el paciente ya no puede conciliar el sueño y habitualmente sufre trastornos neurodegenerativos y alteraciones de la cognición, ¿no? Lo que puede desencadenar su muerte a la larga. Ujú. Y esta es popular, se llama el Kuru. ¿Alguien alguna vez ha escuchado del Kuru? Por si acaso estoy activando la participación. Si quieren participar, van a hablar delante la manito o pueden hablar mientras estoy dando la presentación. Ya, Doctor, yo escuchaba una vez del Kuru, es una ya, enfermedad que se transmitió en una población que viven en en una isla polinesia y que se ya. transmite exclusivamente al consumir el cerebro de otro miembro infectado. Ah, bien, correctamente. Este está asociado al canibalismo. Hayo, ¿no? Joaquín, Sí, doctor. gracias. Listo. Entonces, sí, esto está asociado hacia el canibalismo. Muy bien. Hay poblaciones en las cuales hasta en el siglo pasado todavía conservaban estas prácticas tribales, ¿no? Prácticas de, no sé, prácticas rituales en los cuales consumían carne humana y pues debido a que no tenemos la capacidad de catalizar, de metabolizar componentes autógenos, esto ha sido asociado hacia la presencia de trastornos asociados hacia la esponjiosis, ¿no? Que es un proceso de desnaturalización. Estas proteínas priónicas cumplen la misma facultad de la que cumple cualquier componente viral. Muy bien. Los priones no se metabolizan, más bien empiezan a replicarse, empiezan a producir alteraciones en el plegamiento de proteínas, lo cual al final va a desencadenar el proceso de vacuolización intracelular. Muy bien. Entonces, acá, puntos que tenemos que resaltar. Las enfermedades neurodegenerativas afectan a varias partes de la neurona, ¿no es cierto? En el caso de las enfermedades priónicas, están causadas por proteínas, ¿no es cierto? Por proteínas sueltas. Estas proteínas desencadenan esponjiosis, lo que hace que el cerebro empiece a aumentar su volumen, pero no es a razón del desarrollo de más sustancia gris, de más componente celular. No, es asociado hacia un trastorno dentro del citoplasma en el cual empieza a crecer y vacuolizarse. ¿Bien? La siguiente patología es mucho más común, es la enfermedad de Alzheimer. El caso de la enfermedad de Alzheimer está asociada a una acumulación extracitoplasmática en la matriz extracelular, en especial del axón, de proteínas alfa, beta, amiloide y tau. Esta alteración se encuentra acá, en el axón. Aquí existe un conglomerado de grandes cantidades de estas proteínas que habitualmente lo que desencadenan es la regeneración del axón, coadyuvan en el proceso de regeneración, pero no se sabe la causa, desencadenan un proceso de astricción con un proceso de desmielinización asociado, en la cual un segmento se encuentra incomunicado con el otro. Como existe un trastorno de comunicación, pues ¿qué va a pasar con la neurona? Va a tratar de recomponer la función axonal, ¿no es cierto? Va a tratar de recomponer la función axonal, produciendo más más moléculas regeneradoras, más amiloide, más proteína tau, ¿no? Entonces la célula tiene un factor importante en el desarrollo de del avance de esta patología. Como como se encuentra esto afectado, pues la célula empieza a utilizar sus mecanismos intracitoplasmáticos para desencadenar la reparación del axón, por lo cual ésta empieza a atrofiarse. Una característica de la enfermedad del Alzheimer es que vamos a ver, además de los usos
neurofibrilares formados por proteínas, también vamos a encontrar atrofia cortical. Muy bien, vamos a encontrar atrofia. Muy bien, entonces vamos a encontrar atrofia. Ay, caray. Ujú, 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 ujú. Perdón, permíteme un segundito. Mira, vamos a encontrar atrofia. ¿Mm? Muy bien. Esto está asociado a la presencia de placas amiloides. Muy bien. Estos se encuentran en el neuropilos, en el axón. Y los ovillos neurofibrilares van a asociarse hacia proteínas que comprenden, que están asociadas hacia la regeneración de los microtúbulos, que son los principales mecanismos por los cuales pueden pasar los neurotransmisores de un espacio a otro. No existe liberación de neurotransmisores, no existe liberación del potencial eléctrico de acción. Entonces no va a existir una comunicación de neurona a neurona, por lo cual el paciente empieza a desarrollar déficit de la memoria inicialmente, déficit neurocognitivo posteriormente, déficit de las funciones vitales a la larga, lo cual al final va a desencadenar la muerte del paciente cuando se presenta la atrofia a nivel de tronco encefálico, ¿no? Pero es una enfermedad progresiva. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una explicación, esto lo he sacado precisamente del librito eh, eh, de Rubin. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la proteína que habitualmente es la encargada del proceso de regeneración. ¿Ya? Esta proteína no se va a organizar muy bien. ¿M? Y va a empezar a formar fibrillas, ¿de cierto? Empieza a formar fibrillas y estas fibrillas lo que hacen es desencadenar constricción de lo que estamos viendo acá del axón, ¿no? Forman proteosomas. Además, están asociadas estas proteínas complejas, estas proteínas de unión, que es la ubiquitina. Muy bien. Lo que se puede observar en la enfermedad de Alzheimer es esto. No hay daño axonal, el axón se encuentra indemne. Lo que se encuentra alterado es todo lo que se encuentra alrededor. Miren, aquí estamos viendo paquetes llenos de amiloide. ¿Ven? Aquí estamos viendo todo esto lleno de amiloide, que es esta estructura mucho más eosinófila alrededor del axón. Aquí estamos viendo el axón y además existe gran cantidad de gliosis. ¿Mm? Aquí estamos viendo un axón completamente rodeado, ¿no? Está estrangulado por el componente neurofibrilar. ¿Mm? Entonces aquí tiene que existir una mutación. La explicación más aceptada para la prevalencia y la aparición de esta enfermedad es asociado a un factor genético, ¿no? En la cual una mutación de genes desencadena un estado de toxicidad neuronal a pesar de que no exista, ¿no? En el cual existe una gran cantidad de replicación de genes reparadores que a la larga van a desencadenar esto. ¿M? Tenemos acá esta moleculita. Esta moleculita es muy importante porque es la etiopatogenia de la enfermedad del Alzheimer. ¿Ya? Tenemos aquí una proteína precursora, como podrán ver, de amiloide, ¿no? Asociada a una moleculita alfa y beta. Este es el amiloide, alfa y beta amiloide. Tenemos por un lado el alfa, tenemos por otro lado el beta. La zona que se encuentra aquí por debajo se denomina la zona lambda de la secreción del beta amiloide. Entonces esto tiende a liberarse. Y al liberarse, esto lo que hace es conglomerarse alrededor del axón. Esta proteína coadyuva en el proceso de regulación axonal. ¿Bien? Entonces, inicialmente, este alfa y el beta amiloide se van a conglomerar en monómeros, pero dado su peso como proteínas, su peso molecular, van a empezar a asociarse cada vez más porque son moléculas densas. Entonces, otras moléculas más se van a asociar hacia ella y van a formar oligómeros. Los oligómeros, como están bien concentrados en un solo sitio, van a formar agregados alfa-beta que se van a empezar a organizar así como placas ya bien sólidas alrededor del axón. Muy bien. Y finalmente estos van a formar lo que ya se puede observar en la microscopía, ¿no es cierto? Que va a ser el uso neurofibrilar formado por fibrillas de amiloide. Muy bien. Todas estas desencadenan vías de lesión neuronal.
pueden producir la muerte de las neuronas, disfunciones sinápticas y activación de las sinasas, los cuales van a producir que se fosforilé otra proteína que es asociada hacia la regeneración, que es la tau, ¿no es cierto? Entonces la tauma se va a asociar hacia el túbulo, ¿ya? Este tau va a desencadenar más placa de fibroide, de fibras, ¿ya? Y finalmente se van a formar los ovilios con el beta amiloide y la proteína tau. Van a formar el desarrollo de la enfermedad. Depende de un factor genético asociado de una sumación de genes, ¿cierto? Que van a desencadenar toxicidad neuronal. A pesar de que no exista lesión, la célula considera que tiene lesión. Entonces se empieza a formar gran cantidad de genes pro, eh, eh, que favorecen el desarrollo eh, de proteínas amiloides. Muy bien. Y estas amiloides que se encuentran en la membrana celular empiezan a desplegarse, a desprenderse. Tenemos dos acá, alfa y beta amiloide. Estos dos se conglomeran en monómeros, oligómeros, en agregados. El hecho de que existan agregados ya va a desencadenar lesión neuronal, muerte, disfunción sináptica. Por lo tanto, la neurona va a tomar ciertas medidas para coadyuvar en la regeneración, pero estas medidas son contraproducentes, pues la proteína tau también es una proteína de reparación y esta más se va a agregar. ¿M? Esta más se agrega y forman los ópidos. Así es la etiopatogenia de la enfermedad eh, del Alzheimer. ¿Bien? Ujú. Ya. Esta tablita nos va a servir para identificar qué alteraciones vamos a encontrar en cada una de las patologías neurodegenerativas. Muy bien. En la enfermedad del Alzheimer, pregunta de evaluación. Los componentes asociados hacia la formación de los ovillos neurofibrilares van a ser la amiloide y la proteína tau. La localización de estas es por fuera de la neurona, lo comprimen, la estrangulan desde afuera. ¿Ah? Pregunta de evaluación, va a haber una pregunta con estas características. Muy bien, porque es cómo se puede reconocer esta patología. Vamos a revisar también la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Aquí la lesión es esferoidea, pero esta se encuentra en el sistema nervioso central, pero a nivel medular. Bueno, aquí lo que vamos a ver son neurofilamentos, superóxido dismutasa, mutaciones de algunos genes como el TDP43 y el FUS, ¿ya? Esto vamos a ver después, pero en la demencia por cuerpos de Lewy, que está muy asociada y es diagnóstico diferencial de la enfermedad de Parkinson, se ven los cuerpos de Lewy llenos de alfa-sinucleína. Esto les he preguntado en la demuestra, ¿no? La alfa-sinucleína es asociada hacia el Parkinson y a la demencia por cuerpos de Lewy. En la demencia frontotemporal, que es el diagnóstico diferencial de la enfermedad del Alzheimer, pero en el caso de la demencia frontotemporal mayormente afecta solamente a dos estructuras, al lóbulo temporal y al lóbulo frontal. Se ve la proteína tau, no así el beta amiloide, ¿ya? Y una mutación en gen con la liberación de progranulina y otras proteínas. Esto es intracitoplasmática. La única extracelular que estamos viendo hasta ahora es la enfermedad del Alzheimer, ¿ya? La atrofia sistémica múltiple también es por alfa-sinucleína, no está asociada en cuerpos de Lewy, pero la enfermedad de Parkinson sí tiene cuerpos de Lewy, sí tiene esas estructuras vaculares, no vaculares, pero en esas inclusiones intracitoplasmáticas eosinófilas, ¿ya? Y en la enfermedad por priones, pues lo que vamos a ver son depósitos priónicos, lo que desencadena es vaculización. Y en la enfermedad por repetición de trinucleótidos se ven también inclusiones, pero con secuencias de poliglutamina, con la enfermedad de Huntington, ¿no es cierto? La poliglutamina es importante porque forma la huntingtina, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí tenemos otro esquemita de cómo es que se ve la enfermedad del Alzheimer. No, la célula neuronal empieza a sintetizar grandes cantidades de monómeros. Estos monómeros se van asociando en oligómeros, los oligómeros se van asociando en fibras y estas fibras comprimen la estructura axonal. Muy bien. Los que se encargan de la eliminación son las células, perdón, las células microgliales y los astrocitos. Pero cuando se libera de manera tan continua, pues
Su labor se encuentra también afectada, obstaculizada, ¿no? Las proteínas tau que estamos viendo van a formar fibras dentro del neuropilo que llegan a comprimir el axón cada vez va a perder mucha más función. Como el axón se encuentra fallando en sus funciones, pues la neurona no le queda de otra de sintetizar moléculas asociadas para la regeneración axonal, porque considera que esto se ha producido por una sección, digamos, ¿no? Se ha cortado la comunicación axonal por algún trastorno lesivo. ¿No? Pero no hay nada de lesión acá. Y la proteína tau llega a conglomerarse también con el uso neurofibrilar para formar las placas. ¿Muy bien? Entonces, tiene un cuadro sintomatológico, tiene un proceso presintomático en el cual el betamiloide se va a conglomerar, existe disfunción sináptica, el daño mediado por las tau y el moldeamiento por el amiloide, ¿no? Después se produce la desintegración de la red funcional. Aquí empezamos a ver deterioro cognitivo leve. Existe disminución del volumen cortical, o sea, atrofia cortical. El paciente empieza a desarrollar demencia, empieza a desarrollar alteraciones del estado de la memoria. ¿M? Y está asociado también al envejecimiento neuronal, el hecho de que no se pueda recomponer de manera adecuada, por eso se presenta mucho más en adultos mayores. ¿Bien? Y cuando ya viene con deterioro cognitivo, pues eventualmente, bueno, desde antes ya se puede diagnosticar que es la enfermedad del Alzheimer, pero la enfermedad del Alzheimer se va a caracterizar por la coexistencia de todos estos factores y la pérdida de la función ejecutiva cerebral. Muy bien. Aquí estamos viendo lo que sucede acá. Clásico, aquí nos está mencionando otra vez. Es una taupatía más amiloidopatía, ¿no? En el caso de las taupatías, hay otras causas también. La demencia frontotemporal, la enfermedad degenerativa frontotemporal. No es, la existencia de estos dos no es predominante del Alzheimer, ¿no? Las taupatías se encuentran también acá, se encuentra la enfermedad de Pick también, ¿ya? Que es una variedad de la demencia frontotemporal. Y también las sinucleidopatías, ¿ya? Como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad por los cuerpos de Lewy. Lo que se ve en la enfermedad asociada al Alzheimer, miren, es cómo los surcos van a ir aumentando de volumen, de tamaño. Existe atrofia cortical importante y es una de las características principales del desarrollo de esta enfermedad. Muy bien, la existencia de atrofia cortical. Aquí estamos viendo la sustancia gris, eh, bien chiquita, ¿no es cierto? Ah, todo empieza a disminuir de tamaño, todo empieza a disminuir de tamaño, existen los surcos bien pronunciados, existen los ventrículos también bien pronunciados, se puede presentar hidrocefalia. Miren acá los... em, esto es después de drenaje, después de vaciamiento ex vacuo, ¿ven? Pero sí se pueden ver todo el componente ventricular completamente lleno, porque ha quedado espacio, pues ha quedado a mayor presión, a menor presión esta zona, porque el cerebro empezó a disminuir de tamaño. Aquí estamos viendo nuevamente, miren, un cerebro normal, aquí estamos viendo el cerebro normal, a ver, permíteme un segundingo, estamos viendo el cerebro normal, aquí está el cerebro normal. Y en la enfermedad del Alzheimer, pues bastante pronunciados los surcos, ¿ven? Esto quiere decir que va a existir atrofia cortical. Placas neuríticas se ven en la enfermedad de Alzheimer. Aquí estamos viendo el axón central y alrededor un montón de fibras formadas por betamiloide y tau, ¿no es cierto? Y aquí los ovillos que van a formar estas placas de eh, bueno, en las cuales vamos a encontrar grandes cantidades de proteína tau, ¿no? Alrededor del axoncito que queda contraído y desmielinizado. ¿M? Aquí estamos viendo la degeneración que se va a desencadenar en el axón a razón de esta alteración, ¿no es cierto? Entonces empieza a sufrir atrofia, empieza a disminuir su tamaño y uno de los mecanismos por los cuales va a tratar de recomponerse es va a empezar a formar vacuolas, muy bien, vacuolas con tau, pues para tratar de mantener cierto grado de congruencia histológica. ¿M? Trata de mantener todavía la congruencia celular acá. ¿M?
Pero eso es un craso error, ¿no es cierto? Este tau va a liberarse y va a producir más presencia no es fibrosis, es de usos fibrilares, ¿ya? Y aquí estamos viendo los cuerpos de Girano. Los cuerpos de Girano son cúmulos citoplasmáticos bien rosaditos que se encuentran acá. Son eosinófilos que se encuentran en neuronas hipocampales, ¿ya? De la memoria. Estos se pueden observar, estos cuerpos eosinófilos. Estamos viendo acá. Es como si parte del citoplasma axonal se dirigiera hacia afuera, ¿no es cierto? Como si formara una puntita. Estos se encuentran en dos alteraciones, en el envejecimiento normal y en el problema del Alzheimer también. Bueno, aquí estamos viendo más alteraciones, los axones distróficos, chiquitos, muy pequeños. Aquí, a ver, vamos a ver si aquí podemos ver uno normal. Ujú, ujú. Este, por ejemplo, es normal, el que estamos viendo acá. Ese es normal, ¿ya? Y alrededor estamos viendo todos los demás con la presencia de usos fibrilares. De hecho, aquí miren, los usos fibrilares no solamente han afectado a un axón, han afectado a un grupo de axones que se encuentran acá. Aquí estamos viendo con una tensión inmunohistoquímica en la cual vemos el neuropilo con las proteínas alfa-beta amiloide alrededor, los ovillos acá con la alfa-beta amiloide alrededor, pues estoy repitiendo muchas veces eso porque va a estar en un caso clínico, ojo, va a estar en un caso clínico la presencia de alfa-beta amiloide asociado a atrofia cortical y disfunción axonal. Muy bien, y aquí estamos viendo la atrofia con circunvoluciones bastante pronunciadas, bastante profundas. ¿Eh? Otras alteraciones neurodegenerativas que también vamos a encontrar son las frontotemporales. La demencia frontotemporal tiene una cualidad, no, solamente afecta bueno, es más limitada en cuanto a la clínica, porque afecta algunas características, algunos procesos cognitivos del cerebro, del sistema nervioso. ¿No? Esta no está causada por beta-amiloide, está causada por proteína tau y también por una proteína esto DLFT significa demencia lobular frontotemporal, ¿ya? Tiene su propia proteína tau, ¿ya? Y también tiene TDP, proteína TDP. ¿M? Muy bien. Pero este caso es bien autolimitada, se encuentra a nivel frontotemporal. El paciente habitualmente, esta es menos grave. Presenta un estado de progresión frecuente, pero habitualmente aquí el paciente tiene más trastornos emocionales y cognitivos que en el resto de las funciones. Muy bien. Es una paciente, por ejemplo, que, ¿no es cierto? Por esta causa empieza a desarrollar alteraciones de su conducta pueril, no sé, se, nos, ¿cómo se podría decir? Es una paciente que empieza a decir groserías, ¿no es cierto? También se presenta en la edad adulta, sin motivo alguno, empieza a insultar a la gente, empieza a tener cierto grado de alteraciones de conducta. ¿Han visto Los Simpson? ¿Han visto La Señora de los Gatos? Esa es la característica principal de los pacientes que tienen demencia lobular frontotemporal. Alteraciones cognitivas y alteraciones del comportamiento, esa es la palabra. Alteraciones del comportamiento va a presentar. Mm. Sí, Ariana. Doctor, esta degeneración lobular es frontotemporal, como Sí, menciona alteraciones en la conducta, también sería similar al síndrome del lóbulo frontal, que igual hay alteraciones intelectuales, apatía y también igual pérdida de expresiones mímicas, o sea, todo relacionado con lo conductual. sí, es todo asociado a lo conductual. Solamente que en ese síndrome Ariana se presenta por múltiples factores etiopatogénicos. De hecho, la demencia frontotemporal es una enfermedad como tal. Se puede diagnosticar por estas características, tanto químicas como imagenológicas. ¿Muy bien? En la demencia, en el síndrome frontotemporal, puede ser causada también por procesos isquémicos, hemorragia cerebral, puede causarse por toxinas, etcétera, etcétera. Es un cuadro más grande. Bueno, pero sí, en esta patología, evidentemente, como se encuentran afectados estos lóbulos cerebrales, pues va a tener más congruencia con la aparición de esta clínica, con alteraciones conductuales, alteraciones cognitivas. Muy bien, muchas gracias. Te voy a anotar. Muy bien, gracias por la pregunta.
Ahora, la enfermedad de Parkinson es un tanto más especial, ¿no es cierto? Habitualmente tiene una sintomatología progresiva, tiene sintomatología progresiva, va a tener neurodegeneración general, pero habitualmente lo que más afecta es al sistema nervioso motor, ¿ya? ¿Por qué? Porque afecta a la liberación de la dopamina. Aquí vamos a encontrar ausencia de células dopaminérgicas en la sustancia negra, como estamos viendo acá. Esto es el mesencéfalo. Y aquí se encuentra el núcleo negro. Muy bien. Locus nigricans. ¿Ya? Esta sustancia negra es negra porque eh, aquí tenemos grandes concentraciones de tirosina, la cual se va a transformar en dopa. Muy bien. En dopa. Y la dopa también tiene una característica que puede formar melanina, ¿no es cierto? Son células que se encuentran no precisamente con melanina, ¿no? Pero están hiperpigmentadas por la proteína dopa. Ven, aquí está. Se encuentra eh, cerca bueno, se encuentran en el mesencéfalo, ¿no? Tienen varias vías estas. Una de las vías más importantes y por las cuales la clínica más frecuentemente encontrada acá va a ser la vía motora, ¿no es cierto? Que estas regulan eh, las funciones motoras finas. ¿Ven? Entonces, no es que el paciente pierde movimiento, el movimiento se vuelve lento y vuelve disregulado, brusco. Entonces, los pacientes pueden moverse, pero con mucha dificultad, porque estos lo que hacen es modular la función motora. ¿Ven? La tríada del Parkinson, por lo tanto, se va a ver asociada a tres componentes clínicos. La existencia de temblor, inclusive en reposo. Esto es importante para el diagnóstico con otras patologías que desencadenan este tipo de alteraciones. ¿Bien? Temblor en reposo. Vamos a tener rigidez, los movimientos bruscos en rueda dentada y la bradicinesia, disminución del movimiento, ¿no es cierto? De los arcos de movimiento. ¿M? Esta enfermedad también viene asociada a inclusiones. ¿M? Las inclusiones del Parkinson son la alfa-sinucleína, porque está asociado a la existencia de cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy son inclusiones eosinófilas citoplasmáticas, ¿no es cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta también que tiene sus variaciones, como el Alzheimer también tenía su variación acá con la demencia frontotemporal. La enfermedad de Parkinson tiene otras patologías que no son precisamente Parkinson, pero que se encuentran asociadas a él. Etiopatogénicamente, por ejemplo, la demencia de cuerpos de Lewy no es con pérdida de estas vías dopaminérgicas. La demencia por cuerpos de Lewy produce demencia, pero con conglomerados de sinucleína. ¿Ya? También tenemos la parálisis supranuclear progresiva. Esta es una taupatía. La degeneración corticobasal también es otra taupatía y la atrofia sistémica múltiple es por conglomerados de alfa-sinucleína. Esto nos va a servir para diferenciar algunos cuadros, pero principalmente en la enfermedad de Parkinson, importantísimo que exista disminución de la dopamina por disminución de células dopaminérgicas formadoras de dopamina en el mesencéfalo núcleo negro, ¿no es cierto? Lo cual va a afectar a toda la vía dopaminérgica. La vía dopaminérgica, por cierto, se encuentra en varias zonas, no solamente es para el sistema nervioso periférico para el movimiento, ¿ya? Sino va a tener zonas en el sistema nervioso central. Tiene una conexión con el área postrema, tiene una comunicación con el núcleo accumbens, tiene una comunicación con la corteza frontal, a nivel cortical, entonces va a venir con apatía también. La disminución de esto pues viene con apatía, el paciente ya no se quiere relacionar mucho con los pacientes, eventualmente produce alteraciones demenciales y cuando es muy, muy grave empieza a desencadenar alteraciones de la memoria, ¿no? La vía dopaminérgica, la dopamina también es un neuroestimulador, menos importante que la acetilcolina, pero también tiene esta facultad, entonces se van a ver alteraciones en varios campos, ¿no? Dependiendo de la severidad, pero principalmente, y es algo que quiero que ustedes lo vayan asociando, va a venir con alteraciones motoras. ¿Bien? Y en el caso de la enfermedad de Huntington, esta es una enfermedad autosómica, es una enfermedad de etiología congénita. Viene con atrofia neuronal del cuerpo estriado. Muy bien. Aquí en la enfermedad de Huntington
Se presentan también alteraciones motoras. ¿Muy bien? Actualmente en la enfermedad de Huntington se presentan unos movimientos coreiformes, muy bien, unos movimientos un tanto disregulados. Y es por eso, pues, porque afecta el cuerpo estriado y el cuerpo estriado se encuentran fibras de asociación, no solamente cerebral, sino motoras. Muy bien. Y al existir atrofia neuronal del cuerpo estriado, pues el paciente va a tener esta sintomatología. Muy bien. Y estas habitualmente se encuentran asociadas a la existencia de trinucleótido de poliglutamina, o también denominada huntingtina, dentro del citoplasma de esta enfermedad. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen. Así se ven los cuerpos de Lewy, como les estaba mencionando, ese eosinófilo, ¿no es cierto? Es una vacuola eosinófila dentro del citoplasma neuronal. Bueno, ay, caramba, esto más les quería mostrar. Ya, tengo un minutito antes de que acabe la reunión. Me van a esperar unos 10 minutitos, les voy a mandar otra vez el enlace para culminar por lo menos esta primera parte del sistema nervioso central, ¿ya? Sistema nervioso periférico lo vamos a llevar para el siguiente hito, ¿muy bien? Pero esta parte terminaremos, no vamos a tardar mucho más de unos minutos para culminar. Entonces, espérenme unos minutitos, vayan a tomarse un cafecito, vayan a estirar las piernas, nos vemos en unos minutitos, ¿ya? Les voy a mandar al grupo la invitación hacia la segunda reunión. Muy bien, nos vemos en unos minutitos, muchachos.